Comenzamos nuestra presentación imaginándonos dentro de todas las actividades humanas, distintos trabajos, distintas industrias, distintas cuestiones que en busca de la mejora de la calidad de vida suscitan una actividad principal, madre y primaria, que es la minería. Esta actividad es la proveedora de todos estos insumos en primera instancia para lograr distintos tipos de actividades. Como recién comentamos, cualquier actividad productiva genera, en pos de buscar un desarrollo económico, cultural, social o ambiental, sí o sí genera ciertos impactos, que estos pueden ser positivos o negativos. Y un poco nuestra tarea en el desarrollo de nuestra industria tiene que ver con mitigar esos impactos, donde existe una cierta calidad ambiental, con un desarrollo de una actividad que se genera, va a generar un impacto ambiental. Y como dijimos recién, se busca mitigar esos impactos. Más allá de lo que funciona particularmente o sucede particularmente en una cantera, donde dentro de un sistema de gestión ambiental con una matriz de aspectos e impactos ambientales se puedan determinar cuáles son esos impactos con mayor importancia. Lo que queremos plantear en este trabajo es la parte que involucra más la parte de triple corona, lo social, lo económico y lo ambiental, en lo que es un plan de remediación. Nosotros creemos que de esta forma, no solamente con la parte dura, netamente con el sistema de gestión ambiental, sino también una parte blanda, lo podríamos llamar así, se puede lograr un desarrollo sustentable mucho más integral. Cantesur Sociedad Anónima es el caso que vamos a ver. Es una empresa minera que se desarrolla produciendo agregados pétreos en la ciudad de La Calera, en la provincia de Córdoba, por más de 60 años. ¿Qué nos lleva a pensar en un futuro? O sea, ¿por qué no se planteó un plan de ordenamiento de remediación paisajística hace años atrás? Y son tres condiciones principales que sucedieron en el 2009, alrededor del 2009, con un avisoramiento del agotamiento de las reservas, ya con esas zonas de ser en condiciones de ser remediadas, y obviamente la ley 24.585, que nos marca el ciclo o el cierre de una cantera con las distintas declaraciones de impacto ambiental. Básicamente es ponernos en un trabajo de hacer una propuesta hoy para pensar en 10, 15 o dependiendo del cierre de cada cantera a 15 o 20 o 25 años. En el caso puntual de Cantesur se planteó alrededor del 2007-2009 un cierre en el 2030 aproximadamente, obviamente variable con las condiciones del mercado y el avance de los frentes de cantera. Cuando hablamos de nuevos paradigmas, son cambios en la industria minera que fueron sucediendo en los últimos años. El primero, y es un poco el core de este trabajo, tiene que ver con entender que antes se miraba al uso del suelo o al terreno donde se desarrollaba la actividad minera como en pos de mitigar el paseo ambiental. Y hoy la teoría o las nuevas actividades plantean que ese uso del suelo tenga un cambio de suelo, es decir, que se genere un activo ambiental, independientemente que el desarrollo de la minería en ese suelo haya sucedido, que pensemos a futuro en otro uso para que esto se pueda utilizar y con el potencial o el nuevo potencial que pueda tener ese territorio. El segundo punto es tomar el mínimo legal con respecto a las leyes de cumplimiento de normas ambientales y otras cuestiones, o generar un compromiso empresario hacia futuro, que ya está sucediendo desde hace muchos años, donde a través de la innovación, a través de distintos proyectos, se le da una vuelta de rosca para poder trabajar, por ejemplo, en vivero de especies nativas, el involucramiento de la sociedad dentro de estos planes de trabajo de remediación. Sumado al tercer punto, que plantear como un esquema progresivo desde el presente o al final de la vida útil del yacimiento. Entendemos y se entiende que es mucho más productivo, mucho más virtuoso trabajar con la capacidad instalada ociosa dentro de las empresas, con todos los recursos que están presentes dentro del desarrollo normal de la operación minera, y no dejarlo al final de la vida útil, porque eso representaría mayores costos
y mayores problemas, mayores desafíos en cuanto al desarrollo de la remediación. Y por último, la licencia social, que hoy, independientemente que cualquier actividad cumpla con la ley, es importantísimo que la comunidad y todos los grupos de interés, los stakeholders, entiendan que nuestra actividad se desarrolla con el cumplimiento de las leyes, con las normativas, pero que también haya cierta visibilidad de cómo es ese proceso gradual, entendiendo la actividad minera como un ciclo, desde el principio de la exploración del yacimiento, luego la instalación de la planta, el desarrollo y el cierre para cerrar ese círculo que, a diferencia de otras industrias, puede llevar pocos años, y en el caso de la industria minera, al ser inversiones de largo plazo, demoraría más. Entendiendo también dentro de lo que es la remediación, y cuando hablamos de remediación no tenemos que hablar del concepto de restauración, o sea, es imposible volver al esquema original o cómo estaba el terreno antes, sino hablar de rehabilitación. Y nuevamente, como dijimos en la filmina anterior, el cambio de uso del terreno. Entender que en este cambio de uso se acepta ciertos impactos irreversibles, como el cambio de la morfología, de la geomorfología de ese suelo, y acá con un concepto nuevo de sustentabilidad, o mejor dicho, distinto al que todos hablamos habitualmente, sino que todas las acciones que se hagan dentro de este proceso de remediación no tenga altos grados de subsidios externos para que se logre el objetivo final. Es decir, acá ya estamos empezando a pensar en lo que es especies nativas, en distintos movimientos de suelo y tratamientos del territorio, para que no tengamos que estar durante los próximos años trabajando sobre ese terreno para que se logre el proyecto final. Lo que se hizo en Cantesur fue un diagnóstico, una valoración subjetiva del paisaje por atractores en conjunto con la consultora Planá, donde se evaluaron distintos lugares del territorio de la empresa, viendo cuál era el diagnóstico inicial, contratando involucrando a distintos equipos interdisciplinarios y haciendo un análisis subjetivo y técnico acerca de cuáles áreas eran más fáciles de remediar y cuáles iban a tener mayor problemática a lo largo del desarrollo de la actividad. Lo que se planteó después de distintos bosquejos, trabajos y durante varios meses es el norte, hacia donde tenía que ir la empresa, hablando del 2009-2007, hacia el 2030, con distintos tipos de vegetación, distintos tipos de trabajo del suelo. Áreas, por ejemplo, que están impactadas y que se tenían que remediar, y áreas que no iban a ser impactadas, pero sí se las enriquecía con el trabajo, con los recursos de la empresa. Para lograr este norte 2030 y haciendo en cierta forma también pensando en un desafío que es cómo lograr ese norte, pero también involucrando lo que uno considera que tiene que funcionar en la empresa, la triple corona, o mirando lo que son empresas B, trabajando en estos tres ejes de sociedad, economía y ambiente. Y acá nos gusta agregar una cuarta mirada que tiene que estar acompañada de las políticas gubernamentales para que esto se logre también, para poder acompañar este proceso. Entonces, independientemente del trabajo que se hizo con el croquis, los bosquejos y todo ese trabajo interdisciplinario, el gran desafío era cómo lograrlo, cómo implementarlo. Se planteó entonces un programa integrador que llamamos Plan de Remediación del Paisaje y Ambiente, donde en foco a esta triple corona se trabajó en 4 ejes específicos: remediación, vivero de especies nativas, comunicación y educación. A modo de ejemplo, lo que tiene que ver con remediación fue la clausura de distintas zonas para la remediación, parcelados experimentales para probar distintas técnicas de remediación, obviamente lo que era plantación y forestación, e inclusive por ubicarnos cercanos a zonas o barrios, a zonas semiurbanas,
el control de residuos sólidos urbanos generados por esas zonas que no son colindantes a las canteras, no generadas por la propia cantera, pero sí en un compromiso también de lograr esta armonía dentro de lo que es ese terreno. Acá podemos ver distintos trabajos que se hicieron, el escarificado de cierto tipo de suelo. Un trabajo muy interesante fue utilizar la misma máquina para perforar los barrenos para la voladura. Se perforó dentro del terreno para plantar los cartuchos de distintos tipos de especies leñosas nativas, y los resultados están prácticamente a la vista, con distintas secuencias de fotos, ver imágenes del 2010 y las de hace unos años atrás, como en la misma especies nativas y el bosque serrano va recreándose con un poquito de ayuda, un poquito de soporte al principio, pero después ya con cierta independencia, como planteamos anteriormente. Estas son otras imágenes del mismo punto de foco. Y el segundo eje tiene que ver con el vivero de especies nativas. Muchas industrias han encontrado que no tienen el nivel de oferta de distintas especies para poder generar esta remediación. Muchas empresas como Cantesur han optado por generar su propio vivero de especies nativas. La misma recolección de semillas, la misma generación de estos plantines está dentro de la empresa, involucrando obviamente a los vecinos, a todos los grupos que nos rodean, y logrando cierto tipo de especies, trabajando con nuestros colaboradores como una actividad más dentro del trabajo, recolectando y desarrollando el vivero. Por otro lado, la educación fundamental, logrando la apertura a visitas de cualquier tipo de universidad, grupo con alguna metodología particular, con grupos de trabajo. Por ejemplo, hemos recibido personas que se dedican a lo que es plantación, entonces les hemos dado capacitación acerca de eso, obviamente universidades, escuelas y otro tipo de grupos de interés. Y rescatamos aquí dos programas escolares. El primario, que de primero a tercer grado viene a nuestra empresa a hablar de lo que es la actividad de remediación, generando primero el compost, en segundo grado realizando su plantín, reconociendo especies nativas, y finalmente plantando su árbol, en conjunto con escuelas secundarias como el IPETIM 78, donde los alumnos de estas escuelas mineras realizan sus prácticas profesionalizantes. En esta filmina podemos ver las distintas actividades que realizan los alumnos que vienen a la empresa, donde podemos ver la actividad primaria, y un caso interesante también es la actividad secundaria, donde las escuelas mineras practican perforación, pero con la plusvalía de generar los pozos para poder plantar los árboles en plantaciones anuales que se realizan. El cuarto eje y el último tiene que ver con la comunicación, esta comunicación de exteriorizar todas las actividades que se realizan en la empresa, con una plantación que se hace anualmente, involucrando a todos los stakeholders, trabajando con las escuelas, trabajando con los vecinos, con nuestros colaboradores obviamente, y realizando este proceso, ese norte que habíamos propuesto en el 2009 con respecto a lo que es la remediación del paisaje del ambiente. Por último, y como conclusiones, entendemos que el recurso natural utilizado y extraído por la minería es irreemplazable, debe ser utilizado en otras industrias, y con un concepto de minería responsable, o sea, no cabe como opción la desarticulación de los términos minería y medio ambiente. Se puede ir totalmente en la misma línea, trabajando en conjunto, con políticas gubernamentales, con compromiso empresario y con un desarrollo de alguna forma, integrando los distintos grupos de interés, como nombramos varias veces en la presentación, logrando una economía de recursos y agotar todas las acciones posibles para mitigar los efectos ambientales negativos. Muchísimas gracias.